Bueno, Germán, bienvenido a TV Encuentros. ¿Cómo estás? Gracias, Macarena. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, te hemos llamado porque has salido en todos los medios con el Mundial de Qatar hace unos cuantos meses atrás. Sí. Pero bueno, porque queremos conocer tu experiencia, queremos conocer este camino que emprendiste que en algún punto terminó con esta linda experiencia tuya, pero que empezó, me decías, 2 años antes y solo, ¿no? Sí. Contame un poco cómo emprendiste ese viaje, qué te llevó a decidir recorrer un poco el mundo, ¿no? Bueno, yo te comentaba, en el 2015 hice un viaje a Europa por 2 meses, de una manera más tradicional, si se quiere, entré visitando las capitales, las ciudades más importantes, y bueno, fue una experiencia hermosa. En verdad eso surge un par de años antes yendo al norte argentino. Siempre me gustó viajar por acá, a los países del interior, a las provincias del interior. Y en uno de esos viajes conocí varios europeos en los hosteles que interactuaban con extranjeros, y muchos viajando solo. Y esa vez no estaba todo el tema de las redes sociales, que vos hoy ves viajeros por todos lados, que no existía eso. Yo ese contacto de viajero solo lo tuve ahí. Y como que me quedó prendido. Entonces eso dio pie al viaje del 2015, de 2 meses. Y cuando volví en 2015 dije, bueno, alguna vez quiero hacer un viaje más largo, tengo que ver la manera. Y bueno, la manera surgió, se concretó. Yo en ese momento estaba construyendo mi casa, y digo, bueno, construir mi casa, la alquilo, y eso me sirve para financiarme, ¿no? Que es una de las cuestiones que tenés que ver al viajar. Y fue así, pero bueno, la casa se prolongó para terminarla, y terminé en 2020 la casa. Termino el alquilo, saco vuelo, marzo, empezó pandemia una semana antes del vuelo. Sí. Yo iba a viajar de mochila, y ya la idea era hacer dedo. Hacer un viaje muy económico, otro tipo de experiencia, ¿no? Ya menos turístico como el de 2015. Y bueno, eso me llevó a cambiar la metodología. Digo, ¿quién me va a llevar haciendo dedo en una pandemia? Así que bueno, surgió lo de la bici. Vi algún viajero en bici. Yo no soy de andar en bici, no soy ciclista. Pero bueno, empecé a informarme, a ver qué bici, qué materiales, cuál era la posibilidad. Y bueno, surgió la posibilidad de empezar por Europa. Europa abrió las fronteras para los que tenían pasaporte europeo en septiembre de ese año. Sí. Y bueno, ahí fui que tomé el vuelo, compré mis cosas en Barcelona y salí. La idea original era un año recorrer Europa, una cosa así, sin fecha de vuelta, pero la idea original era recorrer Europa un año, después vuelvo y después veo que si sigue el viaje o no. Pero bueno, un viaje abierto tiene muchos caminos que se van abriendo. Y bueno, surgió también después lo del Mundial. Así que viajé casi 2 años solo, y después surgió lo del Mundial. Comentaba, estando en Nápoles, hicimos como una promesa entre 2 hermanos, los 2 hermanos más chicos que yo tengo. Sí. Y ellos se fueron era si ganaba Argentina la Copa América, iba a un Mundial, en bicicleta. Y bueno, fue así. Así que yo viajé mucho por Europa, Medio Oriente, solo, y después volví a Berlín, y ahí me encontré con mis hermanos, y armamos su equipo, sus bicis, compramos bici usada, o sea, nada Súper. complejo. Y bueno, ahí empezó la experiencia de la etapa de Mundial y de etapa de viaje compartido, ¿no? Eso es lo que mediáticamente se conoce, digo mediáticamente porque te hemos visto en muchas entrevistas, pero yo quiero hablar un poco primero de tu experiencia como viajero. Digo, decís que nunca habías andado en bicicleta. Digo, en este marco, ¿no? De viaje, digo, no es que venías haciendo biciturismo antes y... ¿Cómo fue eso, no? Conectarte quizás con ese medio de transporte, que a veces uno lo usa más para modo paseo, otras personas lo usan más deportivo, pero bueno, vos era tu medio de movilidad. Sí. Digo, de pronto te facilitó algunas cosas, ¿no? Y más en el marco de la pandemia que decís que empezaste el viaje. Sí.
Lo que pasa es que lo primero fue el sueño de viajar, ¿no? Claro, sí. Eso es el tronco, ¿no? Después ves la manera. Ujú. En un principio la manera era con la mochila y después no se dio la mochila, pero bueno, el sueño, el tronco estaba, decir, bueno, pasamos a bici. Claro, como que la motivación la tenías igual, no importaba con qué. No importa con qué, si mañana o sea, a mí me gusta viajar, conocer, tengo inquietud por conocer, entonces la manera que vos lo hagas es, lo importante es, como quien digo, bueno, tu sueño viajar, conocer, si vas en bici, si vas caminando, he cruzado gente caminando, en moto, en auto, a dedo, bueno, la bici lo que sí a mí me surgió, y lo que lo veo después, porque yo no conocía la experiencia de la bici, es que la flexibilidad, ¿no? La bici te da mucha libertad. Claro. La libertad y eso en un viaje largo y en un viaje solitario porque uno anda solo, pero a ver, en el día cruzás con un montón de gente, no es que Sí. no es que estás en el medio del desierto y bueno, y entonces eso fue el hecho de la bici, pero... ¿Qué distancia más o menos hacías por día? ¿Ibas de una ciudad a otra? ¿Cómo te movilizabas en el día a día? Un día a día, para tener una idea, siempre es muy variable, pero un día normal hacías alrededor de 70 kilómetros, depende mucho de la geografía, Claro. la época del año, no es lo mismo un verano que tenés días más largos. Sí. Y depende también vos las ganas, yo nunca fui con un plan de decir, bueno, tengo 15 días para viajar, entonces me muevo Claro. de, no sé, Barcelona a París, tengo que hacer tantos kilómetros por día, duermo acá, duermo allá, yo eso no lo tenía. Eras más como lo que fuera pasando, como... Era más lo que fuera pasando y lógicamente que yo siempre tenía como algún rumbo, ¿no? Por decirte, empecé en Barcelona, la idea era hacer el Camino de Santiago, dar la vuelta fue a Francia, el primer destino. Sí. Subí, hice el Camino de Santiago, que va a Santiago de Compostela, y después bajé por Portugal y la idea era pasar el primer invierno europeo en un lugar que no sea tan frío, porque vos esas cosas las tenés Claro. que ver cuando vas de bici y acampando, porque si vas de bici y durmiendo en hoteles o en hostel, pero acampando estás más expuesto al clima, entonces, ¿dónde vas a pasar el invierno y el verano? Es importante tenerlo en cuenta, entonces como un poco te guía eso. ¿Vos acampabas, dormías en algún otro lugar o solo carpa, digamos? 80% por decirte de carpa, Ujú. pero carpa no en camping, nunca para mí fue una opción pagar un camping. Claro. Si pagaba en un lugar de hospedaje para tener otros beneficios, tener una cama o ducharse, lo que sea, más fácil, lo hacía en una ciudad y pagaba un hostel que son económicos dentro de todo, no es el precio de un hotel, Sí, claro. compartías habitación con otra gente, otros viajeros, y eso me permitía también que a mí me gusta mucho la historia, el arte, entonces conocer la ciudad, Conocer. ir a esos lugares. Y bueno, entonces por decirte, estaba 5 o 6 días o una semana yendo en ruta, llegaba a una ciudad, me quedaba un par de días, 2 o 3 días, la conocía, seguía. Porque esa es la rutina. Después hay un montón de variables, pero la rutina era una semana en ruta, 2 o 3 días en una ciudad, una semana en ruta, y también te esperaba también la gente, ¿no? Que hay momentos que la gente también te aloja en su casa y demás. De eso vamos a hablar ahora en el siguiente bloque. Les pedimos que no se mande ahí. En unos minutitos, luego de una pausa, volvemos con más TV con Encuentros. Bueno, hablabas de esto de que en algunas oportunidades la gente te puede ofrecer alojamiento y eso quería preguntarte un poco. ¿Cómo es? Porque si bien es un viaje en solitario, porque estás vos, digo, de pronto te encontrás con gente en esos lugares que vas. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, cambia mucho de acuerdo al país, la región, ¿no? Nosotros nos pasó que, por decirte, con mis hermanos cuando estábamos en Irán, yendo al Mundial y la gente el primer día que entramos al país contactaba con la gente te invitaba a un té, el primer contacto y al ratito, ¿tenés dónde dormir? No, venía a mi casa. O no, ni te preguntaba, ¿tenés dónde dormir? Venía a mi casa.
Te invitaban Eh, con la mayor confianza, digamos, mayor cosa que uno no sé si haría acá. Una hospitalidad impresionante. Coincido con, he estado con otros viajeros, yo lo había escuchado, pero al vivirlo, Irán es uno de los países más hospitalarios del mundo, ¿no? Uno tiene el concepto de, rompe muchos mitos cuando uno viaja, ¿no? Y después está en otros países que son como todo más organizado, por decirte, no dejan de ser solidarios, no, pero su vida es más rutinaria, más organizada. Por decirte, nosotros estuvimos en Escandinavia, Dinamarca, Suecia, y la gente charla con vos, pero no te vaya a invitar así después de un ratito de charla a su casa, Claro. Normalmente no. Pero sí a través de aplicaciones que vos tenés una referencia y la gente, y vos los contactás en esa aplicación donde vos ya tenés una referencia que has dormido en otros casas de otros viajeros y demás, ahí sí te abren su casa, que te quedas 2 o 3 días, te hacían de comer, te trataban como un rey, o sea, Sí. ahí se daba la solidaridad, pero no es espontánea, o sea, tiene que estar más organizada, como claro. quien dice, porque su vida es así, no quiere decir que sea mejor o peor, pero su vida es más así, más organizada, y la hospitalidad también pasa a ser bastante organizada también. ¿Tuviste una experiencia un poco violenta, se puede decir, en Palestina? En un Sí. lugar que estabas durmiendo, estabas solo. Sí, ahí estaba solo. Sí, después de Grecia me meto a Egipto, paso a Jordania, era época, y de Jordania paso a Palestina e Israel. Y era una época, cada 10 años, por una cuestión lunar, se juntan las 3 festividades máximas de las religiones monoteístas, Mira. que es el Ramadán para los musulmanes, y la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y ese año se coincidió todo, ¿no? Ese año que yo estuve, coincidía en la fiesta al mismo tiempo. Y entonces el clima religioso, efervescencia, genera también rispideces políticas y bueno, sabemos que estos países están en conflicto por sus tierras hace mucho. Y bueno, en ese momento había habido atentados y demás, y me habían dado la recomendación de no dormir afuera de los pueblos, o sea, dormir en el pueblo Claro. o en la ciudad. Sí. Y lo hice en un edificio abandonado y bueno, a la madrugada, así, tipo 2 o 3 de la mañana, yo estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos de disparos, ¿sí? Ráfagas de ametralladora, ¿sí? Al lado del lugar donde estabas vos. Que iban hacia el edificio donde estaba yo. Ay, Sí, no. sí, fue muy... Y Bueno. en ese momento, ¿qué atinaste a hacer? ¿A irte? No sé, ¿qué? Me meto, era el primer día que yo entraba a Palestina, entonces yo me meto en un rincón, o sea, escucho, me meto en un rincón, entiendo, cuando trato de interpretar la situación, digo, bueno, que es contra mí, piensan que soy, a ver, vienen disparos. Claro. Vos no sabés qué pasaba afuera, yo no sabía qué pasaba afuera, yo estaba durmiendo. Digo, me confundieron con alguien, me están disparando a mí, o algo así. Pues yo en la ciudad había estado, esa ciudad normal, todo el día, visitando, una ciudad que se llama Jericó, que es muy histórica, bíblica. Sí. Bueno, Jesús, y bueno, en toda la Biblia Sí. está esa ciudad. Y que en teoría es turística, que no, en teoría ahí no pasa nada. Me levanto con eso, me meto en un rincón y bueno, ¿qué pasa acá? Y sentía los silbidos de las balas, o sea, que pasaban cerca, no es que se estaban tirando. Sí. Y yo en ese momento, y bueno, se están peleando entre ellos, yo justo quedé en el medio, algo así, y por ahí entran 2 o 3 personas de afuera al edificio. Y yo lo veo y le digo como, soy argentino, ¿qué pasa? Como dicen, me miran y se esconden atrás de una pared para que no le... Ellos estaban huyendo de los disparos también, ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta, bueno, por lo menos que no era contra mí, Sí. sino que había quedado en el medio de un conflicto. Así que, bueno, atiné a cambiarme un poco, agarrar el pasaporte y la billetera e irme en dirección contraria a donde estaba, medio así escabulléndome entre las paredes, pero la sensación fue, bueno, hasta acá. ¿Qué hago acá? La primera en la que se me dio la cabeza es ¿qué hago acá? Bueno, eso, digo, justo tocaste en el punto fuerte, porque cuando uno va a determinados países, imagino los viajeros, hay lugares que evitan porque sienten que quizás los conflictos pueden afectar. quizás afectarlos, pero eso no te frenó, digamos. O sea, no es que hay un miedo implícito por determinados lugares, ¿no? Sino, digo, más bien te gana eso, la curiosidad por conocerlo y, digo, no te imaginaste, obviamente, que te iba a suceder eso. Digo, no hay temores en un viaje, ¿no?
Es cierto que no es un lugar elegido por los cicloturistas. Yo cuando estaba allá en Egipto y Jordania, yo digo, bueno, voy a ir para allá, y justo se daba que era Semana Santa. Lógicamente que conozco el conflicto, y la realidad es que también uno viene, yo hacía casi 1 año y medio que ya estaba viajando. Claro. Solo, y uno viene con, como quien dice, no sé si es la palabra, pero confianza o seguro. Entonces es como decir, bueno, voy teniendo cierto recaudo, no me meto en... Voy, ¿no? Viene como con seguridad. Entonces no es que decir, bueno, voy a arrancar un viaje y voy a empezar en Palestina, porque claro, no, sí, no sí. te lo recomendaría, Ni porque hablar. vos decís la primera noche y te pasa esto. La única noche que me pasó una cosa así en todo el Claro, viaje, ¿no? después fue todo más normal, digamos, más. Bueno, ahí no, pero en una cuestión así puntual sí. Sí, la cuestión es que hago acá y digo, ahí está 30 kilómetros más de Jerusalén, tenés que subir una colina, está Jerusalén. Digo, bueno, me voy mañana a Jerusalén, me tomo un vuelo y me voy de acá. ¿Qué hago acá? Era lo que se me cruzó en ese momento. Pero bueno, pasó eso, al día siguiente no me levanto, no duermo, y digo, mi idea era, en vez de ir a Jerusalén, era ir a Nazaret y el mar de Galilea, que estaba hacia el otro lado, ¿no? Tenía que seguir por Palestina, dentro de Cisjordania, que se le llama, vas bordeando el río Jordán. Y dije, nada, sigo lo que... Yo quiero ir allá. ¿Vos tenías un itinerario pensado? No lo tenía quizás armado, pero yo digo, bueno, yo quiero ir a ciertos lugares Claro. importantes que yo tenía en la cabeza, como Nazaret, como el Mar de Galilea, como Jerusalén. Y digo, bueno, pero para ir allá tengo que pasar por acá. O sea, no es que me tomo Sí. un avión, tengo Tenías que ir. Y en ese trayecto también, bueno, voy a otra ciudad que se llama Jenin, que también es muy conflictivo porque hay un campo de refugiados, donde, bueno, Israel acusa que en ese campo hay terroristas y los palestinos dicen que son refugiados. Bueno, y siempre hay conflictos. De hecho, cuando fui hubo un conflicto, también 2 muertes, vi un velorio, vi gente disparando. O sea, me tocó ver el conflicto en carne propia, y la verdad que es tremendo y muy duro para los dos. No me quiero poner a debatir de si judíos, No, claro. pero sí me tocó presenciarlo, y es muy duro porque es como si fuese, a mí la sensación que me quedó de eso es, estás en Pico, en una ciudad, y por ahí te levantás a la mañana con disparos, o sea, estás en un lugar como si fuese normal, y en un momento se convierte en un campo de batalla. Sí, que de pronto lo que uno por ahí ve por la televisión, porque por ahí te podés enterar que quizás pensás no está en la otra punta del mundo, vos lo estabas viviendo. Yo estaba en viviendo. ese momento. Sí, sin buscarlo, pero lo viví, y bueno, y también pude convivir con palestinos que me hospedaron en su casa. O sea, el pueblo, yo estaba ahí viendo un funeral de que habían matado a 2 jóvenes, el ejército israelí, esa noche, y pasaba una caravana de gente con los ojos rojos así, llorando, y vos estás ahí, y cargaban las M16 y disparaban, y gente encapuchada, y vos estabas al lado y vos ni figurabas. O sea, a mí nunca me miraron como alguien extraño. Eras un turista. Turistas Quizás. ahí no hay muchos, pero nunca me miraron como una amenaza. También que yo estaba con un local que me había hospedado. Conocí en la calle un docente retirado que me hospedó, que hablaba inglés, me explicó. Eso, ¿no? Sí, la experiencia de haber también estado ahí con gente que me contaba su parte de la historia, ¿no? De su parte, cómo lo ven, ¿no? Y que uno también, cuando te pasan estas experiencias, decís, bueno, que lo que valorás, ¿no? Por más que tengamos dificultades en distintos países, no ser una zona, vivir en un conflicto así armado, porque amanecer con disparo y... Sí. Tal cual, es una realidad con la cual nosotros estamos. Y no es película eso. Bien. Bueno, Germán, dejamos este segundo bloque acá. Ustedes les decimos lo mismo, que los invitamos en unos minutitos a seguir compartiendo con nosotros más TV con Encuentros. Germán, hablábamos un poco de cosas muy fuertes que te han tocado vivir, y imaginamos, por supuesto, que eso te ha cambiado en algún punto a vos. Digo, el que volvió quizás es muy distinto de quien se fue, y en ese sentido eso, ¿qué análisis o qué reflexión te merece haber atravesado este tipo de experiencia, ¿no? En tu vida?
Sí, sí, claro. Bueno, la experiencia del viaje primero en solitario te genera, a ver, uno elige eso y disfruta eso, ¿no? Yo en ningún momento, o sea, en ningún momento tenés en la cabeza así, el que hago acá no estoy disfrutando, qué sé yo, no. Es un disfrute, por lo tanto el viaje te va nutriendo. Yo lo sentí así, como una nutrición en cada experiencia. Y bueno, esa nutrición después te lleva a conclusiones, como quien dice, ¿no? A frutos de decir, bueno, a conocerme más yo, a conocer más el entorno, o lo que yo vivo, o la riqueza que uno tiene fuera de lo material que quizá le cuesta tener perspectiva. Claro. Bueno, esto que vivir, tener la experiencia de haber vivido un conflicto, que a su vez viví un conflicto y después estuve en Semana Santa en Jerusalén y en lugares donde crucificaban a Jesús, o sea, experiencias de paz y de guerra en el mismo lugar. Entonces, esos contrastes, a mí hoy en día, ya estando un tiempo acá, me genera decir, bueno, un poco de perspectiva, ¿no? Me da un poco de perspectiva personal, en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Ser más consciente quizás Ser más consciente del lugar donde uno vive, de las cosas que tiene, las que no tiene, las que tiene, y no dramatizar tanto en la vida, ¿no? No hacer ir de la euforia a la agonía, ¿no? El tema este que tanto nos representa, pero yo creo que tenemos que aflojar un poco de la euforia a la agonía, ¿no? Porque no podemos estar... Bueno, y a mí el viaje me dio un poco eso, ¿no? No ir de la euforia a la agonía, no ir de decir, bueno, estoy súper bien o estoy súper mal, y sin embargo decir, bueno, hago lo que a mí me gusta, me lleno y trato de aportar en lo que sea, y también disfrutar de otras cosas, ¿no? Disfrutar de otras cosas más allá de decir, bueno, a mí me gusta viajar, pero de otra manera diferente, pero disfrutar de otras cosas más allá de lo material y demás, disfrutar del viaje de otra manera también. Para mí el viaje hoy en día no pasa a decir, o mi vida no pasa en decir, bueno, desde que llegué no me compré ni un par de medias, por decirte. Eso es un poco, esta cuestión, ¿no? de lo material, digo, porque uno a veces acá estás rodeado de cosas materiales y vos viajaste con una bicicleta y un par de valijas. Eso también, ¿no? Te hizo te marcó. Sí, es que a mí, a ver, no digo que lo material no es importante y demás, no estoy hablando de eso, sino que para, lo que estoy hablando es, a ver, para cumplir un sueño, para salir, de decir, viajar, no tenés que ser ni un millonario, tenés que ser tu sueño y tenés que ponerle empeño a eso, porque tampoco decir, es mi sueño, pero siempre me quedo mirando una película. Yo miré la película, pero también quiero vivir mi película, ¿eh? También es ponerse la camiseta, salir a jugar uno, ¿no? Porque no mirar la de la tele, ¿no? Porque hay veces que me pasa también que yo no estaba, por ejemplo, con contacto con los noticieros, con nada informativo, normalmente allá en el viaje, ¿no? Es como que estaba un poco aislado todo eso. Y ahora vengo acá y eso me llega, ¿no? Me impacta. Y entonces yo a veces trato de hecho a veces acá me iba a pescar, estaba 1 o 2 días acampando, volviendo a esa vida que yo tenía en el viaje, como para salirme un poco, porque un poco nos aplastamos y tendemos a consumir, y a veces pasa que somos un poco lo que consumimos, ¿no? Somos un poco lo que vemos, lo que consumimos, lo que comemos, pero decir, bueno, yo hoy, por decirte, me levanto y es una mañana linda, que yo estoy desayunando y mi vieja lo primero que hace es prende la tele. Y digo, ¿para qué prende la tele? Claro. Mi vieja es una ídola, pero algo que tenemos esas mañas, esas cosas que parecen normales, pero ¿para qué prender un noticiero? ¿Para qué nos amargamos de temprano si sabes lo que vas a ver ahí? Si vos sabés que te vas a encontrar ahí, ¿para qué vas? Claro. O sea, yo sé que es difícil un poco a veces salirse, porque yo también vivimos en eso, toda la vida uno vive en eso, pero bueno, esto del viaje, de salirme un poco de eso, me hizo también dar en cuenta, a decir, bueno, consumo cuando yo quiero, yo pongo los tiempos. Quiero ver una película, quiero ver un noticiero, bueno, cuando yo quiero, pero no me meto en
en la máquina, en la picadora, sin necesidad. Bueno, lo más conocido de vos y tus hermanos es la experiencia del Mundial de Qatar, de este viaje que emprenden 6 meses antes, que se encuentran en un punto del mundo y que por una promesa, como contaste hoy, por la Copa América, finalmente llegaron y encima un mundial, uno de los mejores, porque Argentina campeón. Algunos tuvimos la primera vez la posibilidad de ver a nuestro país, a nuestra selección campeón. Bueno, contanos de eso, ¿qué te queda? Y ya casi un año, dentro de unos meses va a ser un año. De esa experiencia, imagino que para esta altura ya estaban viajando con tus hermanos, ¿no? Sí, bueno, esa experiencia fue, bueno, el cierre de un viaje increíble, ¿no? Porque yo cuando hago esta promesa con mis hermanos, yo digo, bueno, cuando salimos campeones, digo, bueno, acá se rompe algo en esto, ¿no? Esto que veníamos de perder, ¿eh? Y digo, bueno, también era una buena excusa para hacer un viaje entre hermanos y demás. Y a mí me gusta el fútbol, no es que yo ya había ido a algún otro mundial. Pero bueno, en bicicleta, recorrer Medio Oriente con mis hermanos, digo, bueno, era un buen plan. Y bueno, y allá se dio, yo digo, las cosas, a ver, suerte. Cuando vos vas, o sea, viajando de esta manera, vos predisponés a la suerte también. Muchas veces vos te pasa que, como me pasaba y nos pasó con mis hermanos, es que vos decís, puta, nos vendría bien avanzar unos kilómetros porque no vamos a llegar. Y al día siguiente frenó un camionero que en todo mi viaje nunca frenó un camionero. Vio la bandera argentina, frenó un camionero y nos llevó 800 kilómetros en Polonia. Mira. A ver, a lo que voy, el punto es, la suerte uno la acompaña porque vos estás yendo por un camino donde vos te sentís bien. Entonces, ese bienestar que vos tenés, la gente lo percibe. Y quiere colaborar o ayudar o compartir ese bienestar, ¿no? Entonces es como un intercambio. Y bueno, y así nos pasó apenas llegamos, que nos encontramos con un grupo de otros viajeros que venían en bici, en combi. Y esa energía, a ver, llamar energía, no sé, generó las condiciones para que, bueno, unos tipos nos vieran, nos filmaran, mandaron un influencer, ese influencer llamó al gobierno catarí un contacto y nos dio hospedaje para todo el mundial, 45 días de hospedaje, en 2 departamentos equipados que valían $500 a la noche cada departamento y nosotros estábamos gratis todo el mundial. ¿Cuántos partidos pudieron ir a ver algún partido? Sí. Nosotros fuimos a ver, este mismo influencer nos regaló entrada para Arabia Saudita, el primero, y después Polonia y México no, porque eran caras las entradas, y ya después sí, Australia, Holanda, Croacia y la final la vimos. ¿Y cómo fue ver a Messi desde unos pocos metros? Nosotros además tuvimos la suerte de estar atrás del arco, donde se patean los penales, a 10 metros. Entonces vimos los penales ahí como si yo lo estuviese viendo acá en la cancha de Pico Fútbol, Independiente, un partido así, lo vimos muy cerca. Y después cuando Messi levanta la copa y da la vuelta, pasó a 10 metros. Y yo estaba, es película. Hay veces en el viaje te pasa, che, ¿esto es cierto? ¿Hay registro ahí con el celular o con la cámara o lo preferiste vos vivir visual? Registrarlo vos con tus ojos. Hay un poco y un poco. No soy, sí me gusta a veces registrar, no soy de los momentos especiales, me gusta vivirlos, porque si vos sacás un coso ya es como que perdés el foco, pero sí es cierto que bueno, tener un lindo recuerdo de un momento así también vale la pena. Pero bueno, se vivió y bueno, cuando metió el gol del penal, locura, estábamos todos infartados, no me imagino. Locura, pero bueno, una locura hermosa, vivida entre hermanos, entre todo el pueblo argentino. Fue una alegría del pueblo argentino hermosa que bueno, también esto, se puede ir ahí sin ser un millonario ni un tipo, se puede. A ver, es cuestión también de ponerle uno y demás. Nosotros a veces trabajábamos, conseguíamos plata para ir a las canchas. Hay chicos que han entrado gratis porque estaban ahí, conseguían contactos porque
fueron en bicicleta, entonces eso te abre puertas, ¿no? Pero la puerta la abrí vos también, no es que, vení, te abro la puerta. No, vos estás ahí al lado de la puerta y la puerta se abre porque vos estás predispuesto para que suceda. Germán, me encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, tenemos que dejar este encuentro acá. Quizás por ahí te comprometemos a un nuevo encuentro, sí, porque no hay seguramente vas a tener más para contar luego de este viaje. Así que bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado y nos encontramos en un nuevo TV Encuentros el próximo viernes. Hasta luego.